Hola, bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Perfecto. Hoy es viernes 27 marzo, año 2026. Ahí está, otra vez el 2026. 2026. Hay muchas formas de hacerlo. Lo puedo hacer acá directamente. 2000 y lo hago el 2 y el 6. ¿Y el 0? Sí, se puede. Por ahí las personas sordas la hacen más cortita y te dicen 2026. Se entiende porque esto es un 2000. Entonces se entiende que después viene el 26. ¿Sí? Hola, bienvenida. Blanca, ¿cómo estás? Adelante. Bueno, hoy es nuestra clase, ¿cómo decíamos clase? Configuración garra en el pecho, clase número 9. Y el 9. Muy bien. Esto estamos grabando, hay un video de YouTube o YouTube, ¿sí? Que después se sube, ahí está, a la red. O a internet, ¿sí? Bueno, muy bien. Acá dice, en español, aprendemos sobre el cuerpo humano. ¿Cómo lo seño a la oración? ¿Qué es lo importante más? Lo más importante. ¿De qué vamos a hablar? Tema. El tiempo. Hoy. Clase. Tema. Sobre. Sobre. Ahí está. Cuerpo. Configuración 5 al costado. Cuerpo y humano lo hago para abajo. Humano. Suavecito. ¿Sí? Muy bien. Aprendemos. Podemos agregarle el verbo. Aprendemos. Aprendemos, esto es aprender. Si yo hago aprendemos y lo hago como direccional, ¿sí? Con un giro, nosotros. Me estoy refiriendo a nosotros. Aprendemos. Ahí está. Muy bien. Entonces, sobre el cuerpo humano, ¿sí? Tengo un vocabulario, una lista de palabras, una lista o una lista, ¿sí? Acá la tengo anotada, ¿eh? Así vamos a ir practicando. Primero vamos a ver el vocabulario y después vamos a ver unas oraciones, ¿sí? Bueno, entonces, empezamos con la primera palabra. Órganos. Siempre que voy a empezar a señar, tengo que estar sentadita derecha o parada o de pie, eso, en una postura cómoda, pero que yo pueda expresar, ¿sí? No estar recostado. Eso es muy importante, ¿sí? Bueno, por lo general ponemos la mano abajo, ahí está, y empezamos a señalar. Órganos, configuración garra y marco en diferentes partes del pecho. Órganos, ¿sí? La primera palabra. Segunda, sangre, configuración garra, toca el índice en el mentón y baja. Sangre, con un pequeño movimiento. Sangre, ahí está. Otra, cerebro. Lo puedo señalar con índice en la cabeza y también algunas personas tocan y guardado, como guardado. ¿Sí? Esta es la seña de guardar. Sí, algunas personas lo pueden ver así, entonces por eso muestro de las dos formas. Cerebro o lo de adentro se dice, lo de adentro de la cabeza. Por eso esa es la relación. Ahí está. Otra palabra, corazón. Configuración mayor y toca. ¿Lo puedo hacer con movimiento? Sí, corazón. Con movimiento, el lado del corazón. No en el medio, el lado izquierdo. Ahí está, corazón. Esta es la configuración. Configuración mayor. Solamente el dedo mayor es el que toca. Ahí está. Perfecto. ¿Pueden verlo con índice? Sí. Pero se presta confusión, ¿sí? ¿Pueden verlo así? Pueden verlo así también. Por ahí en algunas canciones o alguna persona sorda, un joven, un niño, te puede hacer así o te puede hacer así el corazoncito, te puede hacer así. ¿Sí? Pero la seña misma como órgano es esta. Corazón. Ahí está.
Si es una enfermedad, por ejemplo, enfermedad del corazón. Ahí está. Tengo que poner la seña precisa. Ahí está. Corazón. Pulmón, configuración mitón, va en curva porque hago un golpeteo en la espalda. Pulmón, pero si yo hablo de los pulmones, los marco adelante, como el dibujito de los pulmones, y la seña atrás. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una persona que está enferma, ella, enfermedad pulmones. ¿Sí? Es el golpeteo atrás, pero dibujo al órgano acá adelante cuando voy a hablar del órgano. Eso lo van a ir viendo a medida que vayamos viendo en el vocabulario. Entonces, un golpeteo, pulmón, o hago el dibujito de los pulmones, es abro y cierro. Acuérdense cómo es el dibujito del pulmón, ¿sí? De los pulmones. Bueno, pulmón. Esófago es curva y hago esto. Esófago. Sube, va. Esófago. Faringe cambia la configuración. Faringe o laringe, sí, acá. Eso, muy bien. Tráquea cambia otra vez la configuración. Esto más el golpecito. O esto y el golpecito atrás, porque tiene relación con los pulmones, con el sistema respiratorio. ¿Sí? Esto, ahí. Tráquea. Acuérdense que siempre lo vamos a ir repasando, así que no se preocupen si es una lista de palabras que después me olvido, ¿sí? Tranquilos porque siempre, siempre, siempre vamos a estar repasando. Ahí está, muy bien. Tráquea, riñón, ángulo y marco atrás. Riñón o riñones. Ahí está. Me vengo para adelante con la misma configuración para hacer hígado. Ahí está. Riñón, hígado. La misma configuración, ángulo. Eso, ángulo. Porque vesícula la hago con índice. Vesícula. Muy bien. Marco nomás. Eso, vesícula. Apéndice es lo mismo, ¿sí? Puedo agregar esta, para apéndice señalo y marco chiquitito, como una colita, así. Muy bien. Vesícula. Estómago. Ángulo o dedo junto también lo pueden ver, ángulo o dedo junto y lo hago acá. Estómago. Por ejemplo, me duele estómago y ahí hago duele. El dolor siempre donde está el órgano. Marco el órgano, duele. Eso, estómago. Intestino. Ahí tenemos intestino grueso e intestino delgado. Marco con índice el movimiento intestino y hago grueso o intestino delgado y lo hago acá, ¿sí? Intestino va, viene, va, viene. Acuérdense el dibujito, ¿sí? En el sistema digestivo. Y lo hago grueso, intestino delgado o hago acá. Muy bien. Tenemos hueso. ¿Se acuerdan cómo señábamos todos los días? El índice baja. Todos los días. El índice baja primero, todos los días. Y robar era al revés. Baja primero el meñique, robar. Esa es la práctica. Todos los días robar, todos los días robar. Para adquirir la práctica de para dónde van los dedos. Esa misma seña de todos los días no tiene nada que ver con el cuerpo. Es acá. Cierra y cierra en puñito. Es una de las señas de huesos. ¿Sí? No, al revés. Como todos los días y cierra en puñito. Hago fuera del cuerpo. Todos los días y cierra en puñito. Ahora lo hago a la altura de la boca. Todos los días y cierra en puñito. Hay otra seña de huesos, pero las dos la tienen que saber. Cruzo para hablar de los huesos en general. ¿Sí? Por ejemplo, un doctor de huesos. Sé que es un traumatólogo, el doctor de los huesos. ¿Sí? Después vamos a ir viendo las profesiones y van a ir relacionando con los órganos justamente. Bueno, esta es una, huesos, y la otra es cruzo, puño, y una mueve, la de arriba, por lo general la hábil, que es la derecha, huesos. Ahí está. También la pueden ver así, ¿sí? De las dos formas la pueden ver. Esta es
como más complicada. Si ustedes no se acuerdan, hacen esto. Pero ¿qué pasa si por ahí ven que alguien está señalando y hace huesos? No sé, al doctor de los huesos vamos. Así que, ¿qué era esto? Por eso hay que conocer siempre, conocer las 2 o 3 formas de señar, o cómo lo pueden ver. Es más, quizás en alguna otra provincia la ven de diferente forma. También puede pasar, ¿sí? Bueno, para articulación hago un huequito con la mano no hábil y muevo. Esto tiene relación con el fémur. Articulación suavecito. Se hace la casita, ¿eh? Esto es configuración curva en mano no hábil y con la mano hábil articulación. Ahí está, muy bien. Articulación. Hueso, tenemos tendón bajo una mano y en configuración V, hago hacia arriba, tendón. Por ejemplo, el joven en el accidente, no sé, marco la pierna, el tendón, se cortó. Que por ahí puede pasar justamente en la zona del tobillo y eso. Tendón, se cortó. Ahí está. Tendón, músculo, garra acá. Esta es la seña de músculo, parecida a la de tomarse la presión y de presión alta, presión baja. Después vamos a ver eso. Músculo y hago un pequeño movimiento. Ahí está. Muy bien. Para todos siempre es la misma. Me agarro el brazo, músculo. Ahí está. Ajá. Vejiga. Configuración curva en ambas manos. Bajo un poquito a la altura debajo del ombligo sería y hago la seña de orina, que es la misma seña de pene, ¿sí? Configuración índice suavemente sale para adelante. Orina. También, ya que vemos esta, vemos la otra de orina que es acá en la cara. Configuración meñique o teléfono, pero acá orina. Análisis, por ejemplo, análisis de orina. Para decir, por ejemplo. Bueno, vejiga. Útero, sin embargo, es como más grande. Lo puedo ver así, útero, o lo puedo ver adelante, útero, en esta configuración, cerradito. ¿Sí? Acuérdense que el útero es como una perita. Si yo quiero hablar del útero, hago esto, hago las trompas de falopio, ¿sí? Los ovarios, ahí está. Ovarios, lo marco acá con índice. Pero si yo quiero hablar del útero, pongo acá el útero, hago las trompas de falopio y los ovarios. Siempre que voy a hablar de un órgano lo presento acá, delante mío. Si voy a hablar del cerebro, por ejemplo, el cerebro lo bajo acá. Ahí, eso lo vamos a ver ahora que es un ataque, un derrame, una ACV. Lo bajo al cerebro acá y ahí, o en el accidente, se partió, que es lo que puede pasar en un accidente. Adelante, bienvenido, tome asiento, donde quiera. Sí, por favor. Sí, Leo, pasa. Bueno, muy bien. Decíamos entonces, útero, muy bien. Óvulos. Dijimos, ovario primero lo señalo con índice. Óvulos redonditos porque son células. Y ahí viene la seña de células con movimiento. Ahí está, con una ondita. Si digo óvulos, hago acá. Si digo espermatozoide, hago esto, más la seña de hombre. ¿Sí? Hoy nuestro tema sobre el cuerpo humano, Leo. Bienvenida a la clase. Bueno, estamos viendo una lista de vocabulario y después vamos a hacer oraciones. Después tengo la seña de vagina. La seña de vagina es esta. Se pone acá abajo. Si voy a hablar de la vagina por alguna circunstancia, la puedo poner acá. Si, por ejemplo, un médico la pone acá y le muestra a la persona, a la mujer, lo que va a hacer en la vagina. Pero la seña, es acá. Vagina. Muy bien. La seña de pene dimos, que es así. Y también pueden ver esta de pene, mira, me pongo acostado, con un golpeteo. Pene, que es una seña más sutil, suele hacer la comunidad sorda,
¿sí? Para que por ahí esta queda muy desprolija, porque se ve mucho, es muy visual esta seña. Bueno, testículos, configuración garra, y se hace acá, hacia arriba, testículos. Ahí está, testículos. No es, perdón, con movimiento, es sin movimiento. Yo hice con movimiento. Testículos, muy bien. Pene, ya hicimos. Clasificador de persona, sexo. Para decir sexo, hago un pequeño giro. Sexo. ¿Sí? Educación sexual. Educación, ¿se acuerdan que era doble configuración, pinza óvalo hacia adelante? Educación sexual. ¿Sí? Sexo sexual o sexualidad. Vamos a hablar, por ejemplo, en una conferencia sobre tema sexualidad. Se usa la misma seña. Ahí está. Bueno, en el caso de lo que llamamos hacer el amor o tener relación, es esto. Hay diferentes formas. Lo puedo hacer así, como dos personas que giran. Lo puedo ver acá como Estados Unidos. Ojo, es la misma seña de Estados Unidos, pero cuando digo Estados Unidos hago hacia el norte. ¿Se acuerdan cuando dijimos América? Está arriba Estados Unidos, entonces hago esto más arriba. Inclusive tiene un pequeño movimiento Estados Unidos. Hacer el amor, esto es para la comunidad sorda, que esto era comunidad sorda. Configuración L curva, ¿sí? La comunidad sorda hace, y ya saben que inflan cachete, ¿sí? Esto es para ellos tener relaciones, ¿sí? Bueno, o el acto sexual en sí. Embarazo tengo dos formas. Lo puedo hacer así, que sale la pancita, hago el circulito, o hago en configuración 5 o garra, porque más bien es un 5, hacia afuera. ¿Vos estás embarazada? ¿Sí o no? ¿O ella embarazada? Se le puede agregar porque es como más visual siempre para la persona sorda. Esto es un auxiliar de la lengua de señas, ¿sí? Quizás a nosotros no nos sale porque nosotros modulamos mejor y digo, ¿vos embarazada? Entonces, pero una persona sorda a otra, sí, seguramente le va a decir, vos embarazada, vos, seguro lo van a ver, seguro. Siempre, 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 siempre. Configuración cuerno. Siempre, siempre. O si no, siempre, siempre. Ahí está. Ustedes cuando se acostumbran a hablar un oyente con una persona sorda, también lo van a hacer. ¿Sí? Vos, ¿estás embarazada? ¿Sí? Porque la modulación por ahí es hablar largo para algo que es tan sencillo. Con la seña ya le dice todo. ¿Sí? O digo, yo embarazada o embarazada. Gordo no es. Acuérdense que gordo es para afuera. Gordo. Por eso marqué bien embarazo o embarazo. Ahí está. Muy bien. Embarazo. Aborto. Configuración mitón. Sale desde la altura del ombligo. Es una seña horrible. Hay varias que vamos a ver así, pero es importante saber, ¿sí? Abro acá, que tiene que ver con sacar, ¿sí? Aborto. Ahí está. Muy bien. Glóbulos rojos, bueno, son células, así que va, viene, rojo, más la seña rojo, glóbulos blancos, blanco. Muy bien, ¿se acordaron del color? ¿Vieron? Ahí ya está la práctica de colores también. Hemorragia. Pongo un puñito en mano no hábil y hago, o puedo agregar sangre, hemorragia. Hemorragia. Ahí está, muy bien. Hemorragia. Vamos con los aparatos. Aparato respiratorio. Aparato marco como cuerpo, configuración 5. Y marco la respiración hacia adentro y hacia afuera. O hago esta de respirar. Esta tiene más relación con el oler o con olfato o con fragancias, ¿sí? Pero lo pueden ver también así. Aparato respiratorio o aparato respiratorio. Ahí está, y se hace el pequeño movimiento con el del pecho. ¿Sí? Sí, porque si van a preguntar a una persona
si respira bien, por ejemplo. ¿Vos respirás bien o difícil, mal? Y la cara, ¿ve? Eso, con la cara le digo todo. Ahí está. Bueno, respiratorio. Circulatorio. Sistema circulatorio. Configuración índice. Hacia acá. Circulatorio. Ahí está. Muy bien. Sistema digestivo. Sistema como comer, pero va hasta el estómago. En dedos juntos. ¿Se acuerdan comer? Va hasta el estómago. Ahí está. Sistema digestivo. Sistema urinario. Es el sistema más la seña de orina. Ahí está. La seña de orina y la de pene. Orina baja. Pene es cortito. Esa es la diferencia. Una pequeña diferencia. Bueno, sangre ya la vimos. Configuración garra. Toca el índice en el mentón. Baja. Sangre. Sangre. Muy bien. Tenemos arteria. Va en configuración índice hacia arriba. Lo que es arteria va hacia arriba al movimiento. En gancho. Ahí está. Y vena al revés. Ahí está. Entonces, arteria, vena. Ahí está. Muy bien. Y hoy vimos la otra que es parecida, pero es configuración B. Tendón. Tendón. Ahí está. Es cortita nomás la seña. Bueno. Sangre, arteria, vena. ¿Qué más tengo? La de respirar. Acá, respirar, respiración. Absorber, configuración 5 y traigo hacia la boca. Absorber, ¿sí? Absorber. Ahí está. Contagiar, lo puedo hacer con las dos manos o con una. Contagio, ¿sí? Es direccional, me contagia. O me contagió. ¿Sí? O yo contagio. Eso, tincazo se llama esta configuración, ¿sí? El dedo gordito con el mayor, ahí, tincas, exacto. También es la misma seña de virus, bacterias también se hace así, ¿eh? Siempre tengo que, depende del contexto, para decir virus, bacterias, lo tengo que aclarar más en la oración. Ahora estamos viendo como una lista nomás. Bueno, contagio, contagiar, orina ya vimos, que era esto suave, o lo hago acá, orina. Caca o materia fecal es acá y me rasco un chiquito. Caca, ¿sí? Si es diarrea, por ejemplo, hago esto y se abre para atrás, como algo líquido, ¿sí? Ahí está. Infección urinaria. Justamente, la infección, qué bueno. Infección y urinaria. Ahí está. Infección, también lo podés ver esto, infección al revés, cambiado. Marco primero esto. Siempre para la persona sorda, acuérdense, es de lo más importante, importante más a lo menos importante, o a lo más pequeño en la oración. Si vos vas a decir, tengo una infección urinaria, ¿qué es lo más importante? La infección. Y después, ¿dónde está ubicada? ¿Sí? Entonces, primero decir, yo, infección urinaria. Yo, infección oído, por ejemplo. Ahí está. Bueno, células ya lo vimos. Membrana. Con esto hay una... Lo puedo hacer así, en mano no hábil, y hago esta configuración. Esto se llama L plegada y hago membrana. Como la seña de piel. Ahí está. O lo pueden ver acá arriba. ¿Sí? Membrana. Ahí está. Piel también lo pueden ver acá. Piel, piel. Ahí está. Lo pueden ver de diferentes formas. Membrana, piel. Ahora, si digo, la otra es tejido, es como la seña de tela. Tejido. Todo relacionado al cuerpo. Estamos viendo, ¿sí? Al cuerpo. Tejido. Ahí está. Y la última, sustancia. Que nuestro cuerpo tiene sustancias. Ahí está.
sustancia. Muy bien. Bueno, eso en cuanto a vocabulario. Yo sé que es una lista de palabras que por ahí me voy a olvidar, pero bueno, lo importante es cómo armamos una oración. Oración. Ahí está. ¿Cómo armamos una oración? Yo traje acá algunas, que las tengo anotadas, ¿sí? Perdón, perdón, mira, tincazo acá, perdón, me corrí de la cámara. Bueno, por ejemplo, va la primera oración. Le vamos a preguntar a Irupé. Irupé, la seña personal de Irupé es esta. ¿Vos tenés novio? ¿Cómo le pregunto? ¿Vos, novio? ¿Cómo era novio? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cómo preguntaba en lengua de señas? ¿Sí? ¿Cómo lo digo en el español? Vos o fulana, ¿tenés novio? ¿O novio tenés? Sí, en lengua de señas directamente le digo sí o no. Le doy la opción a que ella me diga sí o no. Vos, Iru, novio, ¿sí o no? No. Ella puede decir no tengo o no hay. Ahí está, muy bien, muy bien. Otra oración. Entonces vimos ahí algo del vocabulario novio. Eso, novio. Muy bien. A ver, si yo quiero decir, ella nunca tuvo relaciones, ¿sí? Vamos para adelante. Ella o él, señalo dónde está la persona. Relaciones, que es lo que dijimos hoy. Sexo, nunca. Acá vemos otra palabra, mira. Pinza óvalo sale desde la nariz para adelante. Nunca. Nunca. Otra vez. Ella o él, relaciones, nunca. Pero lo hago con la cara también. Si estoy diciendo nunca, es un no rotundo. Es no. Entonces digo, ella, relaciones, nunca. ¿Sí? ¿El nunca? A ver, nunca. Ahí está. Es una señal graciosa. Otra oración. Le dice oraciones cortitas. Oraciones, mira. La mano hábil se va para la derecha. Siempre hacia donde escribo, seño. Oración. Mi hermana está embarazada. ¿Cómo digo? Mi hermana está embarazada. Eso es en el español. A ver, español. En el español. Puedo agregar mi hermana fulana está embarazada. ¿Sí? ¿Cómo digo? Hermana mía, hermana, mujer mía. Y puedo hacer así o puedo hacer así. Embarazada. Él está, lo saco. Otra vez. Hermana, mujer mía, embarazada. Puedo agregarle 3 meses, por ejemplo. 3 o 4 meses. La seña de mes era configuración llave, arranco la hojita. Mes. Por ejemplo, ¿sí? Otra oración. Si le quiero preguntar a una joven, vos, ¿estás indispuesta? O vos, estás con la menstruación, como decimos nosotros en el español, ¿sí? En el español. ¿Cómo le voy a preguntar a una niña sorda? Usted le iba a llamar a ella. Por ejemplo, tengo acá a la joven, a ver, joven, mujer o joven chica. Tengo ahí. Vos, la seña de sangre y que baja. ¿Sí o no? Así le pregunto. Vos, la seña de sangre y suavecito. Ahí está. ¿Sí o no? Ahí está. Lo pueden ver en la comunidad. He visto que las chicas por ahí dicen rojo. Baja rojo. Por favor, cuando ven este rojo, corrijan, ¿sí? No, se dice sangre. Es la palabra correcta, ¿sí? Es sangre, ¿sí? Yo sé que es un tema difícil, pero lo tenemos que ver así muy por arriba, por supuesto. El que es profe, acá hay alumnas sordas, por supuesto, se le puede preguntar, vos, ¿sí o no? Marco sangre y esto, o marco esto y sangre. ¿Puedo cambiarlo? No hay problema. ¿Sí? Sí, claro. Dice el profe, por ejemplo, si vamos a la pileta, natación, tiqui, tiqui, tiqui,
Hay que preguntarle a las jóvenes, a las chicas jóvenes, ¿alguna? ¿Sí o no? ¿O la seña de sangre? ¿Sí o no? Ahí está, muy bien. Bueno, son cositas sencillas, pero cosas con las que se pueden encontrar y son básicos. A ver, básico saber. Muy bien, vamos con otra. Acá les puse, una mujer llegó a la emergencia del hospital culpa de un aborto. ¿Por qué puse esta seña? Para tener la práctica de los conectores, que es lo que vamos a ir viendo también clase a clase. Conectores en una oración, ¿para qué me sirven? Para tener una causa y una consecuencia. Una causa y una consecuencia. Entonces, vamos a enseñar esta oración. Una mujer llegó a la emergencia del hospital culpa de un aborto. ¿Qué es lo importante que dijimos? El tiempo primero. Él llegó, no sabemos si llegó recién o llegó antes. Entonces, ocupo lo primero el lugar. Emergencia. Hospital, que ya lo habíamos visto. Otra vez, emergencia, hospital, mujer, llegó o llegó. Diferentes formas. Llegó o llegó. Culpa. Ahí está el conector. Culpa. Está la palabra del vocabulario que dimos hoy, aborto. ¿Sí? Otra vez. El lugar primero. Emergencia. Hospital. Una mujer. Llegó. Culpa. Ahí está. Culpa de un aborto. ¿Sí? El culpa es un conector. Ahora vamos a ver otro conector. Ahí está. Se hace siempre abajo, desde la altura de ombligo para abajo. Claro, es al revés. Es como llevar, ¿cómo decíamos llevar? Llevar, lo hacemos acá arriba. Lleva, trae, mira, 5 y termina en puño hacia mí. Tráeme. Lleva, es al revés. Sí. Si yo le voy a llevar a alguien, puedo decir yo a la casa Irupé llevo. Llevo. Ahí está. De un lado a otro. Ahí está. Bueno, otra oración. A ver, acá les había agregado, porque no habíamos visto, me parece, bebé. ¿Habíamos visto o no? Me parece que tiene una oración. Bebé y el verbo morir, murió, que el otro día le dimos verbo, murió. Esto es configuración dúo que gira desde el frente del cuerpo. Acá es la seña inicial, ¿sí? El movimiento inicial es acá, gira hacia arriba. ¿Con qué tiene relación? Estas son las piernitas y va al cielo, ¿sí? Es una relación de la comunidad sorda, ¿sí? El morir. En el himno lo tenemos a la seña morir, con gloria a morir. Ahí está. Muy bien, bueno. Otra oración. A ver, si preservativo no se usa, viene enfermedad o viene embarazo. ¿Cómo señalamos eso? Si, por ejemplo, acá el sí condicional, sí, la seña de preservativo puede ser esta, la misma seña de Mendoza, la misma seña de rojo, de caliente, tiene creo que como 5 significados. Configuración L curva desde la boca para abajo, preservativo. También lo pueden ver así o también lo pueden ver así, a preservativo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Si preservativo no hay, viene, este es otro conector, causa-consecuencia, viene embarazo, ¿sí? O viene enfermedad sexual. Otra vez esa oración. Si preservativo no hay, viene el conector, viene enfermedad sexual. O viene
embarazo o embarazo. ¿Está? Bueno, muy bien. Otra oración. Juan murió culpa de un ACV. Culpa. Ahí tenemos otra vez otro conector. Si yo voy a decir Juan y Juan no tiene seña personal, tengo que hacer todo el dáctil. J, U, A, N. Juan, ¿sí? Culpa. Ahí les digo ACB. La van a ver de dos formas. A, C, B y hacen otra vez el infracachete. O pueden verlo acá, mira. ACB. Mira qué diferente. A, curva y la B acá. Es más rápida nomás. ACB. ¿Sí? Que la cabeza le explotó. ¿Sí? Es una forma de explicar lo que es un ACV. Ahí puedo decir un ACV hemorrágico. La palabra hemorragia que dimos hoy. Muy bien. O un ACV simplemente. ACV o ACV. ¿Sí? Practíquenlo acá. O ACV. ACV o ACV. Ahí está. Bueno, ahí teníamos otro conector. Y les voy a mostrar otro conector, el por qué. ¿Por qué tal cosa? No el por qué de pregunta. El por qué de pregunta era ¿por qué? ¿O por qué? Hago siempre con el movimiento de hombro hacia adelante y la ceja. ¿Por qué? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Sí? Cuando hago una pregunta. Bueno, si yo digo por qué tal cosa, es un conector. Voy a contar algo, una causa, agrego el por qué tal cosa y una consecuencia. ¿Sí? Causa y consecuencia. Ahí está. Va la oración. Mi mamá está internada porque año pasado tuvo un ACV hemorrágico. Año pasado es nuestro tiempo conocido, es lo más importante en la oración. Entonces, año pasado, siempre en la oración primero está el tiempo. Después, si conozco, el lugar. Después, la persona o la cosa de la que estoy hablando y después todo lo demás en la oración. ¿Sí? Vamos con el tiempo. Año pasado, ¿cómo lo voy a enseñar? Mi mamá, mamá mía, en lengua de señas. Mamá mía es configuración 5, lo quiero tocar el micrófono. Mía. Ahí. Y hago ACV hemorrágico. ¿Sí? Ahora, la oración decía, mi mamá está internada porque tuvo un ACV. ¿Sí? El año pasado. Entonces, año pasado, otra vez, mi mamá, ACV, puedo hacer esto directamente o hago esto hemorrágico. Ahora internada. Internada. ¿Sí? ¿El verbo dónde quedó? Al final de la oración, siempre, 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 ¿sí? La acción, el movimiento, acción, movimiento, el verbo siempre, siempre, siempre al final de la oración. Otra vez con esa. Año, pasado, mi mamá, mamá mía, ACV hemorrágico. ¿Tuvo, tiene? No, no digo. Directamente digo ACV hemorrágico. Ahora, internada. Si digo que sigue internada, que continúa, desde el año pasado está todavía, que nosotros decimos todavía internada, puedo hacer internada, se mantiene. Y hago la F acá, que se mantiene. Si es de un tiempo pasado, como en este caso un año pasado o años pasados, puedo hacer así. Y la cara se mantiene todavía internada, que continúa enferma. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Esto era mantener en el tiempo, en un largo tiempo, y esto era mantener en un corto tiempo, en un corto plazo. Se mantiene. Ellos dos se mantienen casados.
Ellos dos, casados, hace mucho. ¿Sí? Bueno, esas eran unas pequeñas oraciones que yo les había anotado para practicar el tema del vocabulario. Ahora quiero que ustedes pregunten algo con respecto al tema de hoy o alguna oración que se les ocurra. Me acuerdo, una oración que sea importante saber. Saber. ¿Cómo era saber? Piensa, saber. ¿Se les ocurre alguna pregunta? Imagínense, se encuentran con una persona sorda, un muchacho, o una persona sorda, una chica, configuración llave, una chica. Tengo que preguntarle algo. Algo, ¿se acuerdan cómo se decía? Algo. Configuración 5, como el 50 formal. Algo. Quiero preguntarle algo, que sea importante. Lo que se les ocurra, si no practicamos el vocabulario. Sí. En seco me queda mirando y a la vez gacha la mirada y me dice, tiene cáncer. Ajá. Cáncer. Bueno, cáncer tiene seña. Las enfermedades también, pero si nos vamos a ir del tema. Igualmente siempre vamos a ir repasando, ¿sí? Hoy sin querer dimos ACV, otra vez se puede dar otra cosa, infección urinaria, salió sin querer. Bueno, cáncer es índice, gancho con pequeño movimiento, porque tiene que ver con bacterias, ¿sí? Con bacterias, con virus. Pero se hace hacia adelante cortito, cáncer. Entonces decía el profe acá, por ejemplo, hay una persona sorda y yo le quiero preguntar, ¿tu mamá o tu papá? Mamá tuya, pelo, nada, o poco, pelo poco, ¿qué le pasa? Con esto ya le digo todo, ¿qué le pasa? ¿Sí? Y la persona sorda me puede decir, mamá mía, enferma. Primero hago enfermedad y ahí le puedo agregar cáncer. ¿Sí? Ahí está, enfermedad, cáncer. Dudo que una persona sorda les diga enfermedad, cáncer, tiene. Tiene ya no. Ellos no lo ponen. Ya con decir enfermedad, cáncer o enfermedad, infección urinaria, enfermedad de lo que sea del corazón, ya está. Enfermedad, corazón. ¿Viste? Ya te hacen esto y ya te dicen que está enfermo el corazón. ¿Sí? O no sé, o del hígado. Hay un montón de enfermedades. Mira. Sí. Cuando es grave, por ahí puede decir enfermo, la palabra enfermedad, marco en la frente, siempre la seña de enfermedad, enfermo el corazón, grave. Mira, grave. Si yo quiero decir que está más o menos enfermo, hago justamente el de más o menos. Más o menos. Está enfermo, corazón, más o menos. O un poco. Con eso, más o menos, que queda claro para la persona sorda que le digo que está más o menos enfermo. O no sabemos todavía qué. El corazón, ¿qué problema? ¿Qué problema? No sabemos. ¿Sí? Bueno, si va a ir a una cirugía era el clasificador de personas, cirugía. Corazón, cirugía. Tiene que ir, va. Cirugía, marco el órgano y la cirugía. Si es estómago, cirugía. Si es la cabeza, cirugía. Marco la cirugía donde me voy a hacer. En las piernas, cirugía, marco acá, cirugía y marco las piernitas, el clasificador de personas. No hago esto, ¿sí? No se olviden que esto no. Hago directamente piernas, como que las dos, o la rodilla, cirugía. ¿Sí? Muy bien. ¿Te vas a hacer una cirugía a una persona? ¿Vos te vas a hacer una cirugía? No sé de qué, ¿sí?
Vos, primero siempre, señalo a la persona sorda, sí, con el índice. No tengo otra forma de señalar. Desde el español nosotros decimos vos, pero a la persona sorda le digo vos o vos. Vos, cirugía, ¿sí o no? Cirugía, como lastimado. Cirugía. Porque no sé, vos le preguntaste si va a tener una cirugía, sí o no. No sabés de qué. Ahora, si sabés del corazón, sí le decís, vos, cirugía corazón o corazón cirugía, ¿sí o no? ¿Cuándo? El rulito. ¿Cuándo? Si le voy a preguntar. ¿Sí? Las preguntas. ¿Cuándo el rulito para adelante? ¿Para atrás? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue tu cirugía? Eso. Si yo no sé cuándo, ¿cuándo? No sé. Hago acá el rulito. Me quedo a la altura del hombro un poquito más adelante. Si es la pregunta hacia el futuro, ¿cuándo? Y muevo el hombro con el cejo, como siempre. ¿Cuándo? ¿Sí? O ¿cuándo? ¿Te vas? ¿Cuándo? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo te fuiste? La conjugación de mi verbo. Bueno, otra pregunta, otra oración, lo que se les ocurra, por favor. Puede ser, por ejemplo, no sé, necesito un médico, se necesita una ambulancia. Ay, qué buena tu pregunta. Llega una persona sorda al hospital. Necesito un médico o necesito ambulancia. Ahí tenemos ambulancia, ambulancia por la sirena. Si es el de la policía, hago policía esto, que es el móvil policial, hago policía. Si yo hago solamente esto, es ambulancia. Y si esto es emergencia o urgencia, yo, ambulancia, necesito. El verbo necesitar, creo que lo dimos el otro día o una de las clases. Hago hacia arriba. ¿Vieron que hoy cáncer era acá? Con todo el movimiento. Necesitar queda ahí. Ahí está. Y no es direccional. Vos necesitas. Yo necesito. Ella necesita tal cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, llega un muchacho lastimado y dice, yo, ambulancia, necesito. O el ambulancia, urgente, le pueden agregar porque es siempre lo más visual, cuanto más claro, más información, pero clara y concreta, precisa, ustedes den. Porque puede ser ambulancia necesita y sí, pero no es tan urgente. Si quiero agregar urgente, el ambulancia. Si ustedes hacen esto, les aseguro que cualquiera les va a entender. Urgente, necesita. Este verbo necesitar por lo general no se le agrega, porque si vos decís una ambulancia urgente, ya está. Está como que, ¿se acuerdan cuando digo ya está? Un giro idiomático. Configuración inflocachete. Ya está claro, ¿sí? Vos, ambulancia urgente, ¿sí? O yo, ambulancia urgente. Puedo agregar el necesito o sacarlo, ¿sí? Depende de la circunstancia. Igual va a estar claro, pero el verbo necesitar es acá. Tic, tic. ¿Sí? Muy bien. Otra que se les ocurra, otra oración. Y díganme, por favor, siempre cómo vamos con la hora. Si estamos bien. ¿Alguien tiene hora? A ver. ¿Cómo estamos? 8:20. Espectacular, espectacular. Tenemos tiempo, tiempo hay. Tiempo hay, falta. Ahí está. Otra oración, a ver, ¿qué se les ocurre? Piensen. O tomamos un órgano y ahí preguntamos. Internado, dijimos, ¿sí? Internado. Si yo hago, necesito decir resonancia o tomografía. Hago la casita y hacia adentro. Resonancia o tomografía, es lo mismo. Resonancia, ahí está. Estudio. Estudio en realidad para lo que es de salud se hace como análisis, que hoy dijimos análisis de orina, pinza óvalo hacia arriba, ¿sí? Un estudio, una resonancia o tomografía. Ahí está. Algunas personas sordas hacen hacia afuera y otros hacen hacia adentro. Es lo mismo, porque ustedes entran y salen del resonador y del tomógrafo, ¿sí? Donar sangre es sangre regalar. El donar
Chao. Es como regalo. Configuración llave. Regalar. Ellos, la comunidad sorda, la palabra donar, sí, la pueden entender, obviamente. Si leen, donar, van a decir, regalar sangre. ¿Sí? Nosotros decimos, vos donás sangre, por favor. En lengua de señas, vos, por favor, sangre, doná. Acuérdense siempre el verbo al final. Sangre, donar sangre. Sangre, donar o regalar. Ahí está. Sí, ¿vieron cómo va saliendo vocabulario? Uy, de salud, salud justamente, configuración 5. No quiero tocar el micrófono. Salud. Hay vocabulario, una lista de palabras interminable, que va a ir saliendo justamente de esto. Dijimos hoy accidente, la seña de cirugía. Yo lo puedo hacer acá como autopsia. Acá, esta es la seña de autopsia. Cirugía lo puedo hacer acá o lo puedo hacer en la cara como lastimado. Eso, lastimado. Y accidente era al revés, ángulo y hacia arriba, accidente. Accidente, es hacia arriba. Lastimado y accidente. ¿Sí? Ahí está. Un accidente, una persona que tuvo un accidente. Si son autos, ya saben, accidente. Chocaron, o la moto, clasificador de moto arriba, clasificador de auto abajo, tiene 4 ruedas, tiene 2 ruedas. Chocaron. Los clasificadores, ¿para qué usaba? De paso le explicamos a los compañeros nuevos. Clasificadores. Para señalar algo que no conozco, la seña. Esto es lengua de señas argentina, hacia la derecha. Decir en lengua de señas, no sé cómo señalar. Entonces puedo usar el clasificador, clasificador o el abecedario. Vamos a practicar el abecedario si quieren, El dáctilo abecedario, siempre de izquierda a derecha. Si yo no sé, cualquier cosa que se les ocurra, como decíamos hoy, no sé, cerebro, no sé cómo se seña, ¿cómo? Entonces hago la palabra, ¿sí? Puedo señalar porque naturalmente lo voy a hacer acá y hago C, E, B, R, E, R, O, cerebro. ¿Cerebro? Ahí está. Por ejemplo, que yo no conozca la seña, ¿sí? Bueno, eso con respecto, vamos con el dactilológico. ¿Quieren practicar? ¿Tienen ganas? ¿Sí? Muy bien. ¿Con una o con las 2 manos? ¿Por qué practicamos con las 2 manos? Por el compañero nuevo. Si tengo una mano ocupada, o me quebré una mano, un brazo, Dios no quiera, tengo que señalar con la mano no hábil y lo tengo que saber, ¿sí? Entonces es importante siempre practicar con las 2 manos. Por ahora vamos a hacerlo con una, ¿sí? A, B, C, configuración L curva. Configuración es la forma en la que pongo mis manos para decir algo, ¿sí? B, C, D, mayor pulgar. D, siempre de frente a la persona sorda. E, es más chiquito que el número 10 que va más afuera. E, F, configuración B hacia arriba. F, G, un tironcito de oreja. G, H, configuración 3 que va de derecha a izquierda. H, I, configuración índice en la cara. I, J, configuración B o configuración mano plana o configuración mitón. Si sale el dedito en mitón, si cierro mano plana. J. K, esta es la complicada. El dedo gordo entre los otros 2. K. C. L. L con movimiento. M. N. Ñ lo puedo hacer con movimiento o el auxiliar. Ñ. Sí. O,
Esto siempre es pinza óvalo, así para la O, bien redondito. Si no es pinza pico. ¿Ves la configuración qué importante? Si esto es una pinza pico, para decir, por ejemplo, hoy lo que decíamos, a ver, detalle, un detalle. No se me ocurre otra con pinza pico, ¿sí? Pinza óvalo es un redondito. O la P, que es la complicada, sobre el índice, el mayor hace una curvita. P. Q, a veces con la otra mano. Q o Q. 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 Tu mano hábil, pinza óvalo, la otra el palito. Q. Tengo que estar preparada para hacer con la otra mano también. Q. Es un juego nomás, es un juego, pero por ahí. Q. R. Configuración dúo o configuración R, que cruza un poquito, o configuración dúo acá. R. S. S. T. U, configuración cuerno. B, configuración V, acá debajo del mentón. B. W o W. Lo pueden ver para el frente también, ¿eh? Sí. W. X o X. ¿Y cómo lo podían ver también así? X. Esta es una X vieja. X. Y es configuración meñique en la cara. Y Z, la misma configuración, hago la Z en el aire. Z. Muy bien. Dedos juntos, a ver, muy bien. Y si quiero decir bien, bien, con una mano. Como cuando digo gracias. Gracias. ¿Y muchas gracias? Muchas gracias. Configuración mitón, sale de acá. Muchas gracias. Hoy le dijimos a Zuli felicidades, la misma configuración, pero traigo hacia adelante felicidades. ¿Sí? Yo le estoy saludando, homenajeando a alguien. Te saludo, felicidades, cumpleaños tuyo, la pertenencia. ¿Sí? O cumpleaños suyo, cumpleaños suyo, de Zuli. ¿Sí? Acuérdense la pertenencia que también ya dimos. ¿Sí? Y hago direccional, inflo cachete, casa suya, cartera suya. Es práctica. Mira, el espejo. Ponete en el espejo, te vas a reír de vos sola, pero es práctica. Mira, ¿cómo era practicar? Todo en la vida es práctica. Sí, es práctica. Y hago. En realidad termina en configuración L, ¿sí? Pero por ahí, si yo hago así y queda esto cerradito, no importa, ¿sí? Bicicleta suya. Es direccional la pertenencia. Si yo hago mío, no hago mío en configuración 5. Mío. Este teléfono, mío. Ahí está. Tuyo. Teléfono, tuyo. ¿Se entiende? Entender. Otro de los verbos que dimos. Entender. Ahí está. Y no entiendo, puedo hacer entender no. O puedo decir no entiendo nada. Mira, en configuración. Curva. Ángulo. No estoy entendiendo nada. O si no digo entender. Entender, no entiendo. Ahí está. Muy bien. Bueno, otra cosa que quieran con el tema del cuerpo o algo que no haya anotado. Yo hice toda una listita para tener la referencia, para no perder tiempo. Perder. Cuando, por ejemplo, baja la presión. Por ejemplo, baja la presión. Justamente, hoy te había dicho, esta es la seña de músculo, ¿sí? Configuración garra, músculo. Y en ese brazo, ¿sí? Después cuento lo que voy a contar. ¿Qué sé yo? Ay, no sé, por decirle, se desgarró el músculo de la pierna derecha. ¿Viste? Hago las dos piernas, la derecha, desgarrar. Ajá, desgarró, pero la palabra músculo está acá. Y para la presión también. A ella o a mí, la presión. Otra vez, don Cachete. Baja.
Y la cara, ¿sí? Bajó o subió, como el ascensor, pero esto de cara de presión alta. Subió, ¿sí? Como con los rasgos no manuales, que era lo otro, configuración, ¿sí? Manual, los rasgos no manuales, la configuración no manual es tan importante como la seña, ¿sí? Lo que yo pongo con la cara, con los hombros, con el cuerpo, con la expresión, es más importante a veces que lo que estoy diciendo en lengua de señas. ¿Se acuerdan el ejemplo el otro día? Yo estoy contenta que ustedes hayan venido, ¿era? Yo contenta, ustedes vinieron. Yo contenta, ustedes venir. ¿Cómo eso hace que cambie el sentido, la expresión, con la expresión? Es mucho más claro. ¿Cómo era claro? Mucho más claro es claro más en lengua de señas. Más, menos, más. ¿Sí? Menos, más. En realidad los sordos no dicen menos claro, dicen oscuro. Cuando no entienden algo, dicen vos señás oscuro. ¿Sí? O vos señás claro. ¿Viste? Entiendo, claro. Más claro no dicen, pero dicen claro. Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, creo que terminamos. ¿Sí? A ver, desde pulgar, meñique, cierra hacia afuera. Terminamos. O clase, terminamos. ¿Alguna pregunta o duda para terminar? Invitar a la gente, nada más, ¿sí? Invitamos a todos, ¿sí? Personas. Bellavista, de acá, Bellavista, ¿sí? Venir acá. Este lugar, ¿cómo se llamaba? Sin barrera. Sin y barrera. Sin barrera. Muy bien. Viernes. Todos los viernes. Viernes, todos. ¿Hora? 7:30. 7:30. Es más común este. 7:30 de la tarde. Hasta aproximadamente, puedo hacer así también, aproximadamente. Eso. Aproximadamente 8:50 de la noche. Muy bien. ¿Saludo? Eso. Cortamos. Viernes